Probablemente recuerdes haber aprendido sobre las pirámides de Egipto en algún momento de la escuela primaria. Incluso si no ha sido parte del sistema de escuelas públicas, probablemente haya encontrado información sobre ellas en un museo o en un libro. Estas estructuras gigantescas son difíciles de evitar, ya que son famosas por su grandeza en la naturaleza, por así decirlo. La pirámide más grande de Egipto, la Gran Pirámide de Gizeh, alguna vez tuvo 146 metros, pero desde entonces se ha erosionado a 137 metros debido al vandalismo. Para imaginar mejor, un edificio promedio de 3 pisos tiene solo 14 metros de altura. Entonces, si hacemos los cálculos correctamente y sabemos que lo hacemos, la pirámide habría tenido la altura de un edificio de 31 pisos. Entonces, ¿quién es el responsable de crear estas pirámides misteriosas, ridículamente altas y siempre esquivas? Llegaremos al fondo de la historia hoy en este episodio. ¿Quién construyó las pirámides? Antes de entrar en quién las construyó, comencemos con información básica sobre las pirámides. Actualmente hay alrededor de 80 pirámides en Egipto. La más antigua es la pirámide de Souse, situada en el Sáhara, al norte de Memphis. Fue construido en el 2630 a.C. para el rey Souse. Muchas de las pirámides más populares y notables se encuentran en Gizeh, en las afueras del Cairo, incluida la necrópolis de Gizeh, la pirámide de Khufu, una de las 7 maravillas del mundo, y la pirámide de Khafre. Los antiguos egipcios fueron una de las primeras civilizaciones en creer en el más allá. No veían la muerte como el fin de la vida, sino más bien como una interrupción. Creían que cuando un rey moría, parte de su espíritu permanecía intacto en su cuerpo físico. La momificación que todos conocemos, que fue popular en los medios de comunicación, tenía como objetivo preservar el espíritu del rey, que creían que seguía vivo. En resumen, creían que el espíritu del rey regresaría al cuerpo y le daría vida nuevamente. Así que el rey nunca fue dejado solo, siendo enterrado con riquezas como vasijas de oro, comida y muebles, junto al rey muerto. Los egipcios realmente no bromeaban con esta creencia. Cuando el faraón aún estaba vivo, era adorado como la encarnación de Horus, el dios del cielo, y cuando murió tomó la forma de Osiris, el dios de la fertilidad y el más allá. Su responsabilidad como Osiris era hacer que el sol se pusiera, mientras que el nuevo faraón, su hijo, lo haría salir. Creían que esta relación simbiótica era importante para mantener el equilibrio cósmico. Pero volvamos a las pirámides. Fueron construidas para durar. Construida principalmente de piedra, como la piedra caliza utilizada para construir el interior de la pirámide, mientras que la piedra blanca se utilizó para la capa exterior. Se utilizó granito rosa para las paredes interiores y, a veces, basalto y alabastro para los pisos. A Egipto se le llamaba el estado de piedra, por lo que nunca faltó. El basalto utilizado en ocasiones procedía de la depresión de Fayum, uno de los oasis más grandes del desierto occidental, mientras que el alabastro procedía de Luxor, una ciudad en la orilla este del Nilo. Dennis Stock, un exconsultor de tecnología, creía que se necesitaban 45 trabajadores para mover un bloque de 16 toneladas y 8 personas para mover un bloque de casi 3 toneladas, como escribió en su libro de 2003, Experimentos en Arqueología Egipcia. La tecnología de trabajar la piedra en el antiguo Egipto. Un solo proyecto piramidal habría tardado entre 20 y 30 años en completarse. Durante mucho tiempo se creyó que los esclavos bajo el mando de un faraón construían las pirámides y podemos achacar esta información falsa. En primer lugar a Heródoto, el historiador griego que escribió que la Gran Pirámide fue construida por 100.000 esclavos que trabajaban constantemente, y fueron reemplazados cada 3 meses por un nuevo grupo. La BBC responde además explicando que no es posible que el rey Khufu, el líder de la cuarta dinastía de Egipto responsable de la construcción de la Gran Pirámide, pudiera haber tenido un grupo tan grande de esclavos trabajando para él, y no es posible que todos podrían haber trabajado al mismo tiempo. También podemos agradecer a los westerns de Hollywood por perpetuar este mito. Películas como The Commanders, de 1956, y no solo decimos eso, es literalmente una historia épica que duró 220 minutos, representando a esclavos en el papel de constructores. Otro concepto erróneo que circuló fue que los judíos construyeron las pirámides. Esta mentira comenzó cuando el ex primer ministro israelí Menachem Begin afirmó esto mientras visitaba el Museo Nacional en El Cairo en 1977. Amaim Azar, profesor del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén y arqueólogo israelí, rechaza la afirmación del primer ministro porque simplemente no tiene sentido. Ningún judío construyó las pirámides, porque los judíos no existían en el momento en que se construyeron las pirámides. Dorothy Vacky,
editora de Washington D.C. Archaeological Bible Review, dice que esta mentira puede haber surgido de un versículo del Éxodo que dice algo en este sentido. Entonces los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con trabajos agotadores, y Faraón les hizo construir edificios. El verso no es exactamente así, pero entiendes el punto. Luego hay gente que cree que los extraterrestres los construyeron. Esta teoría integral es más o menos así: si la luz se mueve a 300 millones de metros por segundo y las coordenadas geográficas de la Gran Pirámide son 29,9792 norte, y los humanos no pudieron medir la velocidad de la luz con esta precisión hasta 1950, entonces los extraterrestres avanzados se viajará en el tiempo de regreso a la Tierra desde el futuro para construir las pirámides. Las personas que creen en la antigua teoría alienígena también creen que construyeron Stonehenge en el Reino Unido y otros monumentos antiguos. Mira, no somos responsables de lo que creas o no, pero decimos que los grafitis dentro de las pirámides, junto con otras evidencias, cuentan una historia diferente, y han acercado a los arqueólogos, y ahora a nosotros, a la idea de quién construyeron las pirámides, cómo vivieron y cómo lo lograron. La BBC informa que los arqueólogos dicen que la fuerza laboral detrás de la Gran Pirámide estaba formada por dos equipos: trabajadores primarios y trabajadores temporales. Había alrededor de 4.000 trabajadores primarios trabajando en las canteras, entre carreteros y albañiles. Vivían con sus familias en el pueblo de las pirámides. El equipo temporal estaba formado por entre 16.000 y 20.000 trabajadores, que construían rampas, afilaban herramientas, preparaban un mortero y realizaban diversas tareas, como proporcionar alimentos, ropa y combustible. Vivían en un campamento separado de la aldea piramidal. El estado del Nilo fue una consideración importante para los constructores de las pirámides. Para la construcción de la pirámide de Gizeh, Mark Liner y el arqueólogo C.G. House creían que un equipo reducido trabajó en las pirámides durante el año. Solo un equipo más grande trabajó a finales del verano y principios del otoño, cuando el Nilo inundó las tierras circundantes. Los arqueólogos no han descubierto todo lo que hay que saber sobre los aldeanos y los campamentos donde vivían los trabajadores de las pirámides, pero las excavaciones arqueológicas realizadas entre 1999 y 2002 muestran más. Sabemos que dormían en rampas de barro, que servían de literas para los cuarteles. Estos cuarteles estaban en galerías, representados como grandes dormitorios que albergaban hasta 2.000 trabajadores temporales. Estas galerías para dormir tenían espacios en la parte trasera para cocinar y trabajar el cobre. En 2016, el arqueólogo y egiptólogo Yukinori Kawae habló públicamente para una grabación en vivo de National Geographic. En esa charla dijo que había una gran cantidad de información fuera de la pirámide, pero no suficiente dentro de las estructuras, lo que permitiría dilucidar aún más las técnicas de construcción. Antes de presentar los hallazgos, expuso 3 hipótesis sobre cómo el interior de una pirámide demostraría las técnicas de construcción. Por ejemplo, si el interior de la pirámide estuviera formado por bloques dispuestos horizontalmente, se habrían introducido mediante una rampa recta. Lo que encontró fue diferente a todo eso. Él y otros miembros de su equipo, algunos de ellos del campo de las tecnologías de la información, subieron a la Gran Pirámide durante 2 horas y media y encontraron una muesca con una grieta y continuaron con una cueva. El equipo no tenía un escáner láser, que habría sido demasiado pesado y grande para transportarlo, pero lograron grabar un video de 20 minutos que convirtieron en 300.000 imágenes en 3D. Con estas representaciones 3D, descubrieron que la cueva se utilizaba para empaquetar arena y escombros, algo llamado método de cámara. Señaló que también se utilizó para construir templos y ciudades egipcias. ¿Qué comieron los constructores de las pirámides? Las granjas les enviaban diariamente 21 vacas y 23 ovejas para asegurar su proporción de carne. También comían pescado y les gustaba añadir algunas cervezas. Aunque señalé antes que estas personas no eran esclavos, la construcción de la pirámide tuvo un costo. Los hallazgos de sus cuerpos muestran que padecían artritis y sus vértebras inferiores estaban afectadas por tanto trabajo. Como se mencionó anteriormente, se requirió una enorme cantidad de piedra para construir estas pirámides, por lo que los egipcios tuvieron que descubrir un método eficiente para mover los bloques que habían almacenado. Una ilustración de la tumba de Judith Hotep, de la 12ª dinastía, que mostraba a 172 hombres arrastrando 60 toneladas de alabastro en un trineo, dio a los expertos una idea de cómo les habría ido. Los trineos que arrastraban a través del caluroso desierto eran simples tablas de madera con bordes elevados. Por lo tanto, no es muy sofisticado, pero sigue siendo inteligente.
Para facilitarles el trabajo mojaban la arena para hacer más fácil el trineo, y eran anticuados en cuanto a medidas. No usaban reglas, sino un codo igual a la longitud desde la punta del dedo medio hasta el codo y una mano. Una unidad que servía de modelo del ancho de la palma con el pulgar a un lado. El codo ayudó a la hora de cavar agujeros de servicio de 10 codos a lo largo del contorno de la base y disponer el terreno como una cuadrícula. Los constructores de las pirámides fueron precisos al querer que los lados de las estructuras fueran paralelos a los ejes norte-sur y este-oeste, según Athens trabajar. Para lograrlo o basándose en la naturaleza en lugar de brújulas no tenían. El movimiento de las estrellas les ayudó a identificar dónde estaba el norte, y luego utilizaron barras y círculos de observación para identificar las estrellas nacientes y ponientes, o la sombra del sol. Encontrar los otros puntos cardinales, usando líneas y ángulos rectos, fue pan comido. Sin duda eran una población ingeniosa. El ingeniero de las pirámides, Dr. Richard Perry, supone en su libro que se podría haber utilizado una máquina tipo cuna, que suspendía las piedras y las hacía rodar por varias personas. La Obayashi Corporation, una empresa de construcción japonesa, llegó incluso a realizar una prueba en 1996 para comprobar si 18 hombres podían tirar de un bloque de 2,5 toneladas, 18 metros en un minuto, y el estudio resultó posible. En 2013, el arqueólogo francés Pierre Talle y su equipo descubrieron los escritos en papiro de un sencillo constructor de pirámides llamado Mere, en una cueva de una zona de la costa del Mar Rojo, y estos dieron una imagen relacionada con lo sofisticado que trabajaban los equipos. Especialmente cuando se trataba de conseguir cobre. Su método incluía un rompeolas en forma de L, de 200 metros de largo. Según sus escritos, Mere utilizó este puerto para proteger una flota de buques de carga que navegaban desde la península del Sinaí, donde se extraía cobre, que luego se transportaba a Wadi al-Harf, utilizando estos materiales para construir la Gran Pirámide. Ahora que sabemos todo esto, puedes presumir de este impresionante conocimiento sobre la construcción de las pirámides en la próxima fiesta cuando se presente la oportunidad o simplemente contradecir a tu amigo que cree que las construyeron extraterrestres. Si te ha gustado este video no olvides de suscribirte, déjame un me gusta, un comentario y si me quieres ayudar a crecer distribuye este video en tus redes sociales. Saludos a todos.